Hola, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Interdiálogos con Diana Rodríguez y con Jorge Valdebenito. Y esta semana vamos a estar con un tema, vamos a estar reflexionando en torno a la violencia, a propósito de la investigación que viene desarrollando Diana en torno al uso de la violencia en tanto expresión cultural, también que puede ser rastreada en diferentes modos de elaborarse, de proyectarse, de expresarse, y en el caso que ella investiga, en experiencias, en expresiones más bien estéticas, vinculadas al audiovisual, al cine y algunas de sus variantes. Así que, bueno, como inicio, primero darle la bienvenida a Diana, a Jorge, y partamos el tiro, Jorge, con Diana, escuchando, y luego nosotros le hacemos algunas preguntas. Así que Diana, te Me parece bien. que nos comente un poquito cómo tú trabajas el concepto de violencia y cómo lo podríamos comprender nosotros a partir de ahí. Sí, gracias chicos. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente el trabajo que yo voy a presentarles ahora tiene que ver con una reflexión que estoy realizando acerca de la violencia en general y a partir de ello las violencias, ¿no? Como haciendo una tipología de las mismas. Yo estoy utilizando una plataforma de descripción, digamos, la estoy visualizando dentro de cómo se describe o cómo se está viendo dentro del cine dramático y crítica social y ensayo cinematográfico. Pero para ello, primero, pues obviamente vamos a partir por plantearles lo que estamos trabajando como violencia, como violencias, y enseguida con el concepto que yo estoy desarrollando, que se he denominado violencia proteica, ¿no? Bueno, en general, primero tenemos que entender que la violencia como concepto general ha estado largamente estudiado en la historia, nos ha acompañado desde que el hombre es hombre, la mujer mujer, es decir, el ser humano existe, y en su definición, digamos, oficial, en una definición que puede denominarse como oficial dentro de la OMS, se considera como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea como amenaza, como o de manera efectiva, contra una persona o un grupo de personas, básicamente, ¿no? A esto se le añaden, ¿no? Obviamente, cifras y antecedentes que la misma OMS trabaja, y dentro de los que básicamente se entienden 4 niveles: el nivel individual, el nivel relacional, el comunitario y el social. Dentro del primer nivel, nosotros podemos reflexionar acerca de una violencia a partir de nuestra historia de vida, la salud, de dónde es originaria la persona, su entorno inmediato. En el relacional son sus vínculos familiares, las amistades con las que se relaciona, si ha sido víctima de maltrato en estas relaciones, etc. En un nivel comunitario, donde las personas pueden encontrarse, por ejemplo, en la escuela, en el lugar donde reside, y todo ese tipo de pequeñas redes. Y en el social tiene que ver más con las normativas que alientan o permiten en el grado institucional ciertos actos, ¿no? Las políticas públicas, por ejemplo, y todo aquello que afecte este entorno. En estas se entienden también algunas categorías en las que nosotros tenemos que pensar quién ha cometido el acto que se considera violento, quién es la víctima, y qué tipo y a qué tipo de violencia se ha sometido a la que es víctima. Entonces, en ese sentido, es como en estos estudios de violencia, nosotros entendemos que hay una violencia, por ejemplo, interpersonal, cuando cuando el acto se comete de una persona hacia otra, y en este sentido también hay otro tipo de visualizaciones donde hay violencia que es más visible que otra. Por ejemplo, es muy complicado cuando trabajamos con violencia intrafamiliar o con violencia, por ejemplo, la que estamos viendo hacia la mujer, como acoso o hostigamiento, que son como violencias invisibles o que son difíciles de determinar porque no tienen una huella física notable o tangible, digamos, ¿no? Y en la violencia colectiva, que es donde, por ejemplo,
hay grupos que se organizan o se identifican con alguna ideología, o también puede entenderse cuando se generan algunas políticas, guerra, etcétera, ¿no? Dentro de estas tipologías, la misma OMS ha evidenciado que uno de los grandes problemas que la están generando y que la están acrecentando y que la están volviendo tan compleja es que tiene que ver con las desigualdades, con las inequidades, donde las víctimas casi siempre son personas que viven con cierto grado de pobreza. Las víctimas también tienen que ver con que son menores, son lactantes, son refugiados, migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya caemos, entonces, podemos ver que hay problemas estructurales, ¿no? Que determinan que las violencias se disparen y se vuelvan tan complejas y tengan una variedad tan grande. Y básicamente tiene que ver con identificar que hay una ausencia y falencias en los sistemas democráticos, por ejemplo. Se notan más cuando hay divergencias y distanciamiento y claridad en los accesos al poder de estas estructuras políticas, inequidades sociales, cuando las personas tienen falta o no tienen acceso a sus recursos naturales, o hay monopolización de los mismos, o hay una excesiva privatización incluso de ellos que no permiten que otras personas, las personas que tienen menos capacidad económica, puedan acceder, etcétera. Y de ahí viene entonces la idea de considerar una violencia proteica, que es la que yo trabajo, que tiene que ver con una violencia que se modifica, que se trastorna y que es tan cambiante que puede confundir de pronto nuestra manera de ver la normalidad. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos cierto tipo de conductas entre personas, pero ante digamos, ante las inequidades que se perciben y ante un estado opresor o desprotector de la persona, la gente reacciona. Y entonces, en el cine, por ejemplo, se vislumbra mucho, o últimamente en el cine de drama o crítica social, y en el ensayo fílmico en algunos ejemplos. Los que yo estoy trabajando ahorita, en el caso de México, es la película Eli, de Amanda Escalante, y en Chile, la película que se llama Matar a un hombre, de Alejandro Fernández Almendros. En la primera hay una carga muy específica a la violencia que tiene que ver con el narcotráfico y la pobreza, y en la segunda, con con el tremendo peso de de un desorden en la justicia, ¿no? Todo un sistema burocrático que no permite más bien acceder a una justicia, y las personas consideran y hacen justicia de su propia mano. Entonces nos volvemos reactivos. La violencia que yo trabajo permite vislumbrar y reflexionar acerca de cómo las personas se hacen reactivas cuando no tienen cercano, no reconocen un nivel de justicia en ese sentido, ¿no? Básicamente es como el entorno general de lo que estoy trabajando. No sé si... Jorge, ¿algo para Sí, preguntar? bueno, me parece interesantísimo el fenómeno que estás contando, Diana. De hecho, en específico, la unidad de observación, analizar este tipo de fenómenos desde el cine probablemente sea un aspecto muy innovador de tu propuesta, sin duda. Y yo, para profundizar, te preguntaría por algunos elementos actuales de coyuntura, en, en particular en lo que tú relatas o lo que figura en esa película, que es Matar a un hombre, es específicamente el hecho de cuando la persona hace justicia por sus propias manos, cuando el sistema institucional que debiese sancionar, digamos, que el sistema judicial, que acá hay un crimen de por medio, hay un asalto, hay una serie de situaciones. Yo me acuerdo de esa coyuntura, además, salió en los noticieros en todas partes. Eh, ¿Cómo ves tú el fenómeno que actualmente está ocurriendo hoy, 4 de agosto del 2020, en las zonas periféricas de lo que figura en los medios de comunicación de masas como de las grandes ciudades y estas detenciones ciudadanas o formas de justicia popular que de repente eh, son proyectadas como actos precisamente de justicia ante la inoperancia de las autoridades,
pero que también encierran una serie de contradicciones o paradojas. A mí personalmente me parece un poco que tiene que ver con actitudes protofascistas de parte de la población, pero que tienen un trasfondo tremendo, muy controvertido y muy complejo además. Entonces, por ahí yo me gustaría conocer cómo abordas tú y cómo tu propuesta es potencia para analizar este tipo de acontecimientos. Sí, Jorge, realmente el problema que se puede visualizar actualmente es, tiene unas características muy complejas, sobre todo porque nos hace caer en paradojas, efectivamente, ¿no? Hasta qué grado entre pares podemos hacernos daño y hasta qué grado podemos hablar de justicia. Y esto nos lleva muchísimo a las reflexiones que incluso, no sé, hace Walter Benjamin cuando habla de la justicia, ¿no? Y el derecho. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, hasta qué grado podemos entender la justicia natural, el derecho natural y el derecho positivo, donde las personas en una primera lógica, digamos, pueden definir y entrar y considerar dentro de su propio criterio una noción de justicia. Y en el otro, a adoptar y adaptarse a la rigurosidad de una legislación o de un marco jurídico, ¿no? Evidentemente el castigo y la observancia de la figura legal actual, ¿no? Que está haciendo de la Araucanía en este caso, ha sido como señalar y ha sido muy acusadora desde mi punto de vista, ¿no? Eh, Creo que ha faltado un poco todavía vislumbrar el trasfondo que tiene toda esta movilización y efectivamente, ¿no? Encontrar e identificar eh, eh, cuáles son los motivos, los víctimas y los victimarios reales de toda esta movilización que nos están haciendo confundir realmente, ¿no? Y entrar en este juego perverso que es como un guión donde se quiere buscar siempre a un protagonista y un antagonista necesariamente, cuando en realidad hay unos matices tremendos que hay que analizar. Yo creo que el problema ahorita aquí es que no se están analizando de fondo estas nuevas movilizaciones y nada más están como castigando directamente, ¿no? A las personas que están involucradas en ese momento, pero no se está realizando una revisión que respalde todo ese castigo, ¿no? Y efectivamente el discurso de las que están haciendo las personas, las detenciones, sí parece que es como buscar también una forma de poder, ¿no? Es como también reconstruir una noción a veces confusa de lo que es la dignidad, pero finalmente lo que es muy importante y muy interesante es ver la carga semántica de los discursos, de lo que se está diciendo, de lo que realmente la gente está exigiendo dentro de las demandas, ¿no? Reales. Por ejemplo, ahorita hablando justamente de dignidad, cuando la gente habla de dignidad, en un contexto necesariamente en el de ahora, a veces suele confundir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te dicen, te voy a dar un salario digno y es tan pobre, dices tú, esto es dignidad. Entonces realmente es como, hay una confusión, hay un remecimiento incluso de los principios básicos de lo que se entiende por las cosas básicas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la realidad supera la ficción, ¿no? El cine yo creo que en este sentido y puede hacer muchas versiones de lo que sucede, pero la realidad, lo que está sucediendo en el sur, es bastante más complejo insisto, que la narrativa que se le pretende dar, ¿no? Desde las voces oficiales. Parece ser súper necesario y súper importante al mismo tiempo la reflexión en torno a la violencia, porque la violencia ha sido y es algo que está, así, así de categóricamente, ¿no? Nos acompaña, nos va a acompañar y nos va a acompañar. Que pareciera que la violencia es una de las dimensiones de ser humanos, nada. ¿No? O sea, tenemos, tenemos expresiones de violencia que son históricas, desde las culturas más antiguas hasta nuestros días. O sea, no quisiera hacer
no sé, irme por las ramas con eso, pero efectivamente uno dice, la violencia tiene muchas formas y ha tenido muchas formas de expresar y constantemente se va renovando. Esa característica parece que hace que la violencia siempre sea un tema a poner en la mesa y a veces mucho más que eso, porque no solamente la violencia tiene la particularidad de que no puede ser solo un concepto, ¿no? Sino que además tiene Claro. expresiones que, como tú dices, dejan huellas, ¿no? Y muchas veces son huellas físicas. Entonces, me parece interesante un poco, y por aquí viene la pregunta, en torno a este concepto de violencia proteica que tú señalabas, un poco si es que ese concepto serviría un poquito como para deslindar algunos aspectos y señalar qué tipos de violencia se pueden calificar, cómo se podían explicar sus expresiones, y si en ese sentido esa categoría, que me gustaría saber un poco históricamente de dónde viene, qué sé yo, eh, tiene un cierto rendimiento teórico que permite a lo mejor dilucidar ciertos momentos de la violencia. Porque es fácil escuchar discursos súper simplistas, que pueden en algunos casos tener buenas intenciones, pero en otros casos sabemos que no, donde se escuchan frases así como yo condeno la violencia, venga de donde venga, o emplazan a alguien. Yo te diría a Diana, bueno Diana, pero tú condenas la violencia. Entonces alguien va a decir, bueno, es que depende porque en ciertas situaciones, entonces, bueno, nos hacemos cargo de que la violencia existe o la idealizamos como algo que podemos extirpar. Alguien que está en contra de la violencia podría eventualmente matar a alguien por defender a un hijo en peligro en un asalto a su casa, por ejemplo. Eso te convertiría en un criminal, en un fascista o en otra cosa. O es distinto organizarse para ejercer la violencia. Es distinto organizarse y ser remunerado para ejercer la violencia. Es distinto organizarse y ser remunerado por el Estado para ejercer la violencia. O sea, hay niveles, hay mezclas, me parece muy interesante esto que tú señalas como los niveles del orden relacional, comunitario, social, que ayudan un poquito para poner cosas en determinados momentos también del análisis. Pero bueno, es un poquito la larga reflexión y pregunta en torno al concepto de violencia proteica y sus posibilidades. Claro, sí, realmente es complicado y tiene que ver con lo que comentaba un poco a Jorge, ¿no? ¿En qué momento podemos justificar nosotros, ¿no?, la violencia venida del Estado, la que se legitima, la que nosotros podemos considerar como que está pegada a la justicia, la que está haciendo, entra en un marco legal por ser parte de un organismo que obedece al Estado, ¿no? Lo que vimos en las movilizaciones, por ejemplo, que eran enviadas para callar la movilización de octubre aquí en Chile, en la que vimos el uso de la fuerza de una manera excesiva y que se justificaba precisamente por entrar en un marco de legalidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, dentro de la definición que trabajo, tiene que ver con esa, ¿no? Con esa movilidad de violencia. ¿Por qué proteica? Bueno, proteica viene del mito de Proteo, de este ser mítico del agua, griego, que tenía la facultad de cambiarse y de modificar su personalidad según le convenía, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, yo encuentro que precisamente por la complejidad que tenemos de los fenómenos que se están viviendo, que la violencia toma este papel. De repente juega a ser justa, ¿no? Cuando se integra dentro de los marcos legales, lo que se considera legal, lo que se considera legítimo, y cuando se utiliza por el otro lado, cuando no se utiliza dentro de las personas que tienen permitido utilizar esa fuerza, se considera legal, legítima, y se castiga, se condena, ¿no? Y entonces no se permite. Y entonces es ahí donde entramos con esta cuestión que yo le llamaba de las paradojas de hasta qué grado nosotros podemos utilizar y considerar que la violencia es justa cuando se utiliza en ciertas situaciones y cuando se utiliza en otras no. ¿No? Tú mencionabas algo muy delicado, ¿no? Hasta cómo o hasta qué grado no se podemos permitir utilizar la violencia en defensa propia o en defensa de un ser querido, ¿no? Efectivamente estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Que ponen en peligro nuestra propia integridad, nuestra propia vida. Y ahí yo creo que entran los marcos internacionales que tienen que ver con la protección a la vida, a los derechos humanos, ¿no? Que tienen que considerar justamente esas
esas pequeñas y grandes matices que nos están ahorita causando tantos problemas, ¿no? Hasta qué grado toleramos ciertas actitudes que pueden ser destructivas y que están no solo destruyendo, sino generando discursos de odio. Entonces, el permitir esas actitudes de una violencia disimulada, ¿no? De represiva o abiertamente castigadora e hiriente, como lo vimos en las movilizaciones del año pasado, hasta qué grado nosotros podemos tolerarlo, ¿no? Y es ahí donde entra justamente la noción del Estado, ¿no? Se supone que el Estado tiene esta legislación, tiene una judicatura, tiene una administración, y tiene que tener cierto nivel de control y de protección a la ciudadanía. Pero cuando uno no se identifica y no se siente protegido, entonces se vuelve uno reactivo. Y eso es lo que estamos viendo, sobre todo en muchas situaciones, y no solo en Chile, ¿no? Vimos en el mundo entero unas movilizaciones que tenían que ver con esta crítica al Estado, con este hartazgo, ¿no? De la opresión, de la pobreza, etcétera, que estaban utilizando las movilizaciones y los actos que eran como violentos hacia el Estado, ¿no? Con esta idea de exigir, de dar a conocer una opinión que antes no se escuchó. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos que ver que hay un trasfondo anterior y largo, ¿no? Y no tenemos que quedarnos solamente con el hecho en sí. Y eso es lo que ha faltado muchísimo, ¿no? Revisar realmente los hechos históricos que nos han llevado a llegar a este grado de actuaciones. Diana, en ese Sí. sentido, la violencia tiene sin duda una multiplicidad de formas de manifestarse. Y algunas de ellas, claro, uno las puede analizar desde la coyuntura de estas mismas manifestaciones. Pero tú ahora has señalado algo que me parece sustancialmente importante, que es el tema de qué pasa con estas violencias que son, o que responden más bien a variables de carácter estructural. Cómo estudiarlas desde la historia, cómo estudiarlas desde la articulación de sucesivas coyunturas, o como se quiera plantear. Y específicamente en el caso de la OMS, que fue lo que señalaste en un comienzo, la OMS como organismo internacional es uno de los más avanzados en términos de la constitucionalización de su régimen interno, y digamos, colisiona en todo momento y lugar con las distintas jurisdicciones locales de los sistemas de salud nacional, etcétera. Entonces me imagino que tiene una serie de dificultades para implementar, digamos, sus indicadores, índices reductores, digamos, de la complejidad asociada, en este caso, a lo que son los fenómenos que están tratando, como es el caso de la violencia. ¿Cómo, digamos, nosotros, o cómo planteas tú en tu análisis, diferenciar coyuntura de estructura y cuando queremos verlo en un nivel macro, digamos, mundial, las particularidades de cada estructura y coyunturas particulares de cada contexto? Entonces, ¿cómo planteas tú, digamos, analizar, digamos, este tipo de diferencias? Primero creo que habría que reconocer que dentro de, no sé, de una visión global hay como, obviamente, ¿no? Tenemos que distanciar y diferenciar las particularidades identitarias de cada región. Específicamente Latinoamérica, por ejemplo, y a partir de organismos tan importantes como la OMS que rescatan y que tienen una serie de números oficiales donde la violencia es tremenda. Los números que se rescatan hasta el 2019 son altísimos en América Latina, que tienen que ver con homicidios y tal, sobre todo en muertes, violencia a partir de homicidios. Nos hacen pensar también que hay problemas que no se han resuelto, que tienen que ver con un desarrollo de las culturas, ¿no? Podríamos hacer reflexiones incluso de los problemas de la decolonialidad, etcétera, ¿no? De incluso cómo hemos nosotros asumido
nuestra propia identidad como latinoamericanos, ¿no? Incluso con el mismo nombre de Latinoamérica, ¿no? Esta condición de hablarle de Latinoamérica o Abya Yala, ¿no? Que es también esa noción más digamos, cercana a la tierra o más identificada a pueblos originarios, ¿no? Es otra de las batallas que estamos teniendo acá. Hay un autor, Hastings, plantea, por ejemplo, que la definición que tenemos de nuestro entorno ha sido básicamente una noción bastante europeizada, ¿no? Muy occidental, cristiana, efectiva. O sea, pensarlo efectivamente de esa manera es considerar que hay una lógica que diferencia entre civilización y barbarie y que nosotros tenemos que estar dentro de la civilización. Esta visión como dicotómica nos hace pensar que la barbarie la asociamos necesariamente a los pueblos que no son los que han sido europeizados, ¿no? Y de ahí todo el discurso de desencanto, de racismo, etnocidios, etcétera, ¿no? Pero tiene que ver con una visión, dicotómica, que canaliza la energía esta energía negativa a la calificación de barbarie, de pueblos bárbaros, ¿no? Estos que no se han unido a la noción modernizadora de la nación actual, etcétera, ¿no? Que no pertenece a la digamos, a la cultura oficial. Y en México y en Chile, por ejemplo, que son mis polos que estoy trabajando, ¿no? Ahora que estoy fuera de México, que me permite visualizarlo desde fuera de México y ver, ¿no? Todo este encuentro y desencuentro, donde los pueblos originarios también son violentados. Y acá, que se ve en estas movilizaciones en la Araucanía, por ejemplo, lo que vemos es que se subordina de una manera bastante insensata la validez de esos pueblos originarios, ¿no? Entonces, la idea de trabajar y de reflexionar con estas nociones de violencia es reconocer que hay visiones intermedias, hay matices, y que la visión dicotómica de civilización y barbarie tiene que ser ya desprendida, ¿no? Es algo que nos está cargando, con la que nos pesa y que nos sigue castigando, y que ahora mismo evidenciamos que incluso hace que nos encontremos entre pares y choquemos, ¿no? Que nos encontremos incluso en una confusión de principios de identidad. Sí. Diana, bueno, súper interesante también el punto. Mira, tú señalabas respecto precisamente a todo este devenir, que hay algunos problemas que generan, y voy a insistir a lo mejor con la que me preguntaba recién, no porque no lo haya respondido, sino que porque me parece interesante de reflexionar, y que precisamente pareciera que muchas veces la violencia es la expresión empírica. O sea, es el golpe concreto, que es el mazo en la cabeza, es el puño en la cara, es la pedrada contra algo, y eso es la violencia. Cuando la violencia efectivamente es una relación social, incluso como tantas, ¿no? Como la justicia, como la libertad, o sea, que son conceptos súper abstractos, que se han preguntado los filósofos desde la Magna Grecia hasta nuestros días, qué sé yo, pero que sin embargo, una de las cosas que sí hay un cierto consenso es que no existen espiritualmente, sino que existen en tanto relaciones sociales, ¿no? Es decir, aparecen como fenómenos, aparecen como efectos, y en ese sentido vuelvo un poco a esta reflexión, un poco para volver a lo mejor a insistir desde otro foco, en que el ejercicio de categorizar la violencia no es relativizarla, no es eludir, no es justificar, sino que sencillamente es comprender un fenómeno que es bastante más complejo y está bastante más arraigado de lo que nosotros creemos. No es lo mismo efectivamente una violencia doméstica, pero no porque no sea relevante, sino que porque efectivamente cuando hablamos de violencia doméstica se quiere particularizar el hecho, y ahí pasa a ser un fenómeno empírico muy, muy concreto, y la alejamos de otro aspecto. Y eso se conecta de alguna manera con otras expresiones, que es la violencia simbólica, que es como la que tú señalabas, la que no va a dejar alguna huella física en concreto, en fotografía, pero que efectivamente obedece a otra estructura. Entonces, bueno, es un poco la reflexión, y ahí para que a lo mejor vayamos viendo esa parte. Claro, de hecho, las evidencias de la violencia, los archivos, ¿no? Lo decía, también son engañosos, porque hay mucha
hay mucho material que se ha destruido, lo que nos quedan son huecos, nos quedan cenizas, ¿no? De los que hay que rebuscar para reencontrar nuevamente la historia. Es como predecir el pasado, decía él, ¿no? Que es esa dificultad que necesariamente es importante recuperar para entender lo que está sucediendo, porque de lo contrario nos quedamos con elementos presentistas, insisto, ¿no? En estos hechos que solamente son como visualizados en el momento y que nos hacen ignorar el pasado, ¿no? Y no puede ser de esa manera. Me parece que es muy delicado sí, encontrar o quedarnos solamente con hechos de un solo momento y ignorar todo el contexto que hay detrás, ¿no? Y en este sentido el Estado tiene una responsabilidad muy grande porque finalmente, si bien el Estado es la solución moderna, ¿no? Para garantizar el orden, ¿no? Donde se combina el trabajo, la cultura, etcétera, también es un mecanismo de dominación. Entonces, el trabajo, nuestra responsabilidad es ver, ¿no? Velar, ¿no? Que el Estado de Derecho, de alguna manera, tenga un apego, ¿no? De respeto a la dignidad humana, a la vida, ¿no? Y que se atienda, ¿no? Para que no estemos nosotros asociando, incluso naturalizando, ¿no? La violencia en los niveles que lo estamos haciendo. No solamente en los hechos que tú lo dices, ¿no? Que son tangibles, sino también de manera intangible, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Lo que vemos actualmente en Twitter, que parece un ring sin referee, en muchísimas otras lugares, ¿no? Nos está faltando pensar nuevamente, ¿no? En esta lógica que los pueblos originarios nos han dejado, que es el pensamiento colectivo, más allá del individual, que es básicamente lo que nos está ahorita destruyendo de algún modo, ¿no? El demasiado egocentrismo. Y bueno, y finalmente, insisto, yo creo que el reflexionar nuevamente en las narrativas, en la presencia de las distintas herramientas que tenemos como para dialogar y encontrar los puntos y los encuentros, es algo que nos tiene que ayudar mucho a generar una pacificación, digamos, ¿no? Yo creo que los ejercicios que se hicieron, como los cabildos y las reuniones comunitarias y lo que se ve ahora como las ollas comunes, son un principio de esa lógica de comunidad que se tiene que rescatar y que nos ayuda a confrontar y a cuestionar los movimientos de intolerancia, ¿no? de guerra entre pares que estamos lamentablemente viviendo, básicamente. Diana, sí, gracias Jaime. Muy interesante lo que señalas. Me gustaría preguntarte qué rol entonces cumple en este caso el cine, que en este caso es lo que tú concretamente estás analizando como unidad de observación. Bueno, el cine también es una herramienta. Yo la quiero utilizar en ese sentido y evidenciar como un recurso que también genera una lectura y también genera una posición, sobre todo en el ensayo fílmico, que el narrador o el creador tiene todo el uso de la palabra, es un ensayo, utiliza su punto de vista y lo hace evidente. Pero sobre todo en el drama y la crítica social, hacer evidente una realidad cotidiana, sin mayores hechos ficticios, ¿no? Y hacernos parte de ella, ¿no? Reconocerla y sobre todo a criticarla constructivamente. ¿Qué estamos fallando, no? ¿En qué estamos fallando, no? Yo creo que esta obra de Almendros, ¿no? De Matar a un hombre, es impresionante el grado en que nos hace identificarnos con el victimario y la víctima, ¿no? El hacernos justicia por nuestra propia mano es algo que se nos ha ocurrido cuando nos han hecho cuando hemos vivido una situación de ilegalidad, es ese sentido de impotencia que buscamos, en la que buscamos que nos apoye el Estado. Y cuando no encontramos eso, se genera toda una reacción que es básicamente destructiva, ¿no? Violencia genera violencia. Entonces, yo creo que en algún momento tendríamos que encontrar justamente el grado en que el derecho, la noción de justicia realmente nos dé ese aporte que estamos buscando, y no en esta
sufrimiento burocrático, inútil, que se ha convertido la justicia, ¿no? Entonces, creo que el cine tiene por ahí un peso súper importante en compartir, evidenciar y también dar un punto de vista, ya sea una lectura y una narrativa de lo que sucede en todos los entornos y en todos los niveles. Eso. Claro, y uno puede ver en la pantalla, identificarse con los personajes. Esto, o sea, una de las características de esa película, Matar a un hombre, que es lo que me recuerda a estos programas de casos de carcelarios, ¿no? Y donde se hace todo el recorrido del crimen hasta llegar a la víctima y después llegar al victimario, lo entrevistan en la cárcel años después, se hace todo en la recreación, que tiene mucha audiencia, precisamente porque nos ponen en la situación de que eso nos puede pasar a cualquiera. O sea, nosotros cualquier día podríamos ser víctimas de un crimen o podríamos estar involucrados en algo que nunca pensamos, y no porque seamos buenos, malos, malditos o benditos, sino que sencillamente porque estamos en una sociedad y nos tenemos que relacionar entre nosotros, y no siempre eso resulta, y la violencia pareciera que es una de las tantas expresiones nomás que tiene el ser humano, con las que tiene que aprender a convivir, a controlar y a manejar. Bueno, muchachos, estamos llegando al final con Interdiálogos de hoy. Un gusto, Jorge, un gusto, Diana. La verdad que ha sido una muy buena conversación, una muy buena plática, muy fundada, muy fundamentada, muy instructiva. Así que, muchachos, no sé si tienen algo que agregar para ir cerrando ya, porque nos quedan un minuto para dar. Yo solo dar las gracias a Diana por su exposición, me parece muy estimulante y me voy con muchas preguntas para la casa. Bueno, estoy en mi casa, pero me saldré del Zoom con preguntas. Ya. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Un gusto. Yo creo que es un tema de múltiples posibilidades. Yo creo que la invitación es a continuar reflexionando en torno a ello y construir fuentes que nos ayuden a encontrar algunas respuestas o más preguntas. Más preguntas. Así es, muchas más preguntas. Nos quedamos con ganas de más preguntas. Jorge, Diana, esto ha sido Interdiálogos, y bueno, les damos las gracias también a todos quienes han escuchado este podcast, esta grabación. Un abrazo y que estén muy bien, y nos estamos viendo próximamente. Chao, hasta luego. Gracias, chao. Gracias, chicos.